Muchas bendiciones a todos, queridos hermanos, bienvenidos todos a compartir la palabra de Dios. Me siento muy feliz y muy emocionado de poder dar este estudio bíblico del Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Le doy muchas gracias a todas las personas que han estado en sintonía y han dado un seguimiento a estos capítulos, a estos estudios bíblicos de este evangelista, para poder conocer un poco más de la vida del Señor Jesucristo y de su sagrada palabra. Te saluda José Peña, tu hermano en Cristo, y vamos a dar comienzo a este estudio bíblico que siempre vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad, que es una gran oportunidad que tenemos de poder compartir este mensaje. Inclinemos nuestro rostro para poder orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por esta hermosa tarde, mañana, noche. Gracias por brindarnos este amor, Señor. Estas ganas de saber más de ti, de conocer más tu palabra, para poder estar más firmes en tu fe. Esta fe que nos has regalado. Fortalece nuestro corazón, que esta semilla crezca y crezca en abundancia y que el fruto sea para ti, oh Señor Jesús. Todo es por ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar comienzo al primer segmento bíblico de este estudio del Evangelio, capítulo número 10 de San Marcos. El primer segmento habla y dice: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Le respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar una acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también está y comete adulterio. Este primer segmento, queridos hermanos, podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo siempre nos brinda palabras de vida eterna y palabras de edificación a nuestro corazón. En esta situación, en aquel tiempo, habla la Escritura que los fariseos siempre buscaban la oportunidad de poder poner en evidencia las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y cuando hablo de ponerlas en evidencia, para poder hacer un pequeño espacio que el Señor se equivocara y quedara avergonzado hacia las demás personas que siempre lo seguían. Pero el Señor Jesucristo, nosotros sabemos que es nuestro Dios verdadero. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce Él exactamente lo que pensamos mucho antes de decirlo, de que salga de nuestra boca. Y él sabía la intención que tenían los fariseos al hacer dicha pregunta. Pero el Señor Jesucristo, con palabras de vida eterna,
les dice qué es lo que les ha ordenado Moisés a ustedes, porque ellos se basaban mucho en los 10 mandamientos de la antigua alianza. Y podemos nosotros notar que el Señor Jesucristo les da una gran lección y le dice: el que se separa de su esposa y se va con otra mujer comete adulterio, y quien se separa de su esposo para irse con otro hombre comete adulterio. Las palabras del Señor Jesucristo son de vida eterna, porque esta enseñanza le brinda a los fariseos y a todas las personas que estaban en ese momento. El hombre se separa de su padre y su madre para unirse con su mujer, y va a ser un misterio muy impresionante que es el matrimonio, el sacramento del matrimonio, donde el espíritu se vuelve uno solo, se vuelve una sola carne. Este es el regalo que le brinda Dios al hombre y a la mujer, el santo matrimonio. Continuamos con el segundo segmento. Dejen que los niños vengan a mí. Algunas personas les presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y le dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos, los bendecía. Como el Señor Jesús dice: el que no reciba el reino del Señor, el reino de los cielos, como un niño, no entrará en él. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿cómo es un niño? Un niño es un ser tan inocente, tan sensible, que para cualquier cosa llora, para cualquier cosa tiene una sensibilidad en su corazón. Un niño tiene un amor especial, no tiene malicia, no tiene mentiras, no tiene egoísmo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo en nuestra vida, ya sea lo tengas tú a los 20 años, a los 30 años, a los 50 años. Yo conozco a personas que lo han tenido hasta los 65 a 70 años. Han tenido una conversión con el Señor Jesús, que a esa tan alta edad o tan corta edad, cuando hablan del Señor Jesucristo, cuando una persona reconoce la grandeza del Señor, se quiebra a veces llorando, se quiebra a veces pidiendo perdón. Y cuando el Señor Jesús le da el perdón a esa persona, a nosotros nos da el perdón y nos da la oportunidad que nosotros volvamos a nacer de nuevo en el Espíritu y no en la carne. Vamos comenzando una vida como el camino de la fe, como un niño. Vamos a ir caminando poco a poco. Primero vamos a gatear, después vamos a dar nuestros primeros pasos, después vamos a caminar. Conforme vaya nosotros alimentando nuestra fe y alimentando esa semillita que sembró el Señor Jesús en nuestro corazón, así vamos a ir creciendo. Y con esa sensibilidad en el corazón vamos a recibir las palabras de vida eterna que Él nos brinda en su Sagrada Escritura. Así vamos a recibir el reino de los cielos. Hoy estaba escuchando al diácono de la parroquia donde voy y él mencionó: ¿qué es el reino de los cielos? Es cualquier lugar donde tú permites que recibas la bendición del Señor y que permitas que Dios, que Jesús obre en tu vida. Ese es el reino de los cielos. Continuamos con el segmento número 3. Jesús y el hombre rico. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo:
¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoce los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: Solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue triste. Qué hermosa enseñanza nos da el Señor Jesucristo en este segmento número 3, el cual habla de este hombre que desde muy joven él siempre ha seguido la palabra de Dios, pero el Señor le dice: te hace falta una cosa, y el detalle que Jesús lo vio con cariño y le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el Señor y el hombre se puso triste, se desanimó completamente y se fue triste. ¿Por qué se desanimó? ¿Por qué se desanimó? Yo personalmente, una opinión personal, me pongo a pensar que se desanimó porque no quería compartir lo que él con su esfuerzo ha construido de muchos años. Porque le dolía dar de su bolsa al necesitado, porque le dolía compartir un pedazo de pan con el otro, con el que no tenía. Entonces el Señor le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Nos dice el Señor: lo que tú tengas en tu bolsillo, lo que tú tengas para compartirlo, compártelo. De esa manera vas a poder atesorar riquezas en el cielo. Si tienes 2 Coca-Colas, bríndale una al que no tiene una. En estos tiempos de calor, que ese prójimo, ese hermano que está cerca de ti, se sienta como tú te estás sintiendo, con un alivio, con un alivio. El Señor Jesús nos invita a que nosotros, a partir de ahora, pongamos esa cuenta celestial que vaya creciendo poco a poco. Te digo algo: la ambición tiene un límite. Vas a llegar a un límite. Las riquezas más importantes son las riquezas del cielo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu paz interior? ¿Cómo estás viviendo con tus prójimos? Con tus próximos. El Señor Jesús nos habla y nos dice: atesoren tesoros en la tierra, donde no hay polilla, donde no hay ladrones, donde eso va a ser intocable, porque solamente el Señor Jesús está haciendo esa cuenta, esos actos, ese amor. ¿Cómo está en tu vida? Continuamos. Segmento número 4. Más fácilmente pasará un camello. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. El Señor Jesús nos llama la atención a todos nosotros
Y él le dice a sus discípulos, a estos 12 hombres que él eligió con un fin, con un propósito. Él los eligió para poder descifrar las enseñanzas, para poder darles a conocer los planes de Dios, lo celestial, dárselo a conocer a los hombres. Por eso eligió a estos discípulos él. Entonces, ya es nuestra decisión si queremos ser nosotros discípulos de Jesús. ¿De qué manera podemos ser discípulos de Jesús? Abriendo nuestro corazón primero y dándole prioridad a lo más importante. Dándole prioridad a nuestra familia, dándole prioridad al amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor hacia el prójimo, el amor hacia las cosas espirituales, el amor a la paz, el amor a la compasión, el amor a la misericordia, el amor a la humildad. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe en este momento? ¿Dónde está nuestra mirada puesta? ¿En las riquezas del mundo? El Señor nos llama la atención y nos dice, cambien de opinión, cambien el corazón, hagan un cambio completamente. Lo del mundo, ese gozo que da las riquezas, que da el dinero, que dan las posesiones, tiene un límite, pero las cosas espirituales, el amor de Dios es ilimitado, el gozo que da Dios es ilimitado, no tiene límites. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? El Señor te dice, aquí está el camino, es una puerta angosta, porque la puerta ancha podemos hacer lo que nosotros queramos, buscar lo que nosotros queramos, pero en la puerta angosta, en la puerta pequeña, ahí está Dios, ahí está Jesús, y quiere que caminemos con Él. Para Dios no hay imposible, dice la Escritura. Continuamos, siguiente segmento, número 5, la recompensa para los que siguen a Jesús. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos de mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirás 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos, campos y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. El Señor Jesús habla de una recompensa especial para todos los que buscan y todos los que dejan las cosas que tienen en el día para poder dedicarle un espacio a Dios. Te lo voy a poner de esta manera, muy básico. ¿Cuánto tiempo le estás invirtiendo a las cosas espirituales? ¿Cuánto tiempo le estás brindando tú a la Escritura, a la Sagrada Palabra? ¿Cuánto tiempo de tu día, de 24 horas? Esa recompensa que vas a recibir por ese sacrificio que tú hagas por el Señor va a ser 100 veces más, 1000 veces más. El Señor va a conocer la intención que tú tengas en tu corazón de acuerdo a las cosas, a la importancia que le pongas a las cosas de Dios. El Señor dice, no habrá nadie que se quede sin recompensa, que por mi causa tenga persecución, sea criticado, que haya dejado padre y madre, hermanos, hermanas, casa, campos. Por eso admiro y respeto mucho a los ministros ordenados de la Santa Madre Iglesia Católica, lo cual son los sacerdotes. Nuestros padres que han dejado todo atrás, han dejado su vida para poder entregársela a Jesús.
para poder casarse con la iglesia, para poder tener una vida plena. Y dice que en la vida de hoy y en la vida venidera van a tener su recompensa. Tal vez nosotros no tengamos en este momento la posición de ir a un seminario, hacernos monjas o hacernos sacerdotes, pero el ministerio que tú estás ejerciendo en este momento, ¿cómo lo estás ejerciendo? Eres esposo, tienes el sacramento del matrimonio. Eres esposa, tienes el sacramento del matrimonio. Eres hijo, eres hija, eres tío, eres tía. ¿Cómo estás tú haciendo tu rol en esta vida? Siempre relacionado con las cosas espirituales, con las cosas divinas. Dios tiene una misión y un propósito para cada una de las personas. Escuchaba un poco a un sacerdote que me llama mucho la atención, que dice que nosotros tenemos una huella única digital, que nosotros tenemos nuestra estructura ósea de nuestro cuerpo diferente. Todos somos originales en este mundo. Nos ha dado el Señor un regalo muy especial, que todos somos diferentes, originales, y tenemos la oportunidad de brindarle al Señor el servicio de acuerdo al don que nos ha dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Cómo estás ejerciendo tu don para el Señor? ¿Cómo estás trabajando para el Señor? ¿De qué manera estás invirtiendo ese tiempo para el Señor? ¿Estás gozando tú ese maravilloso tiempo en el Señor? Todas esas preguntas, hagámonos un examen de conciencia para ver cómo estamos nosotros creciendo en la fe, cómo estamos creciendo en las cosas de Dios. Continuamos con el siguiente segmento. Por tercera vez Jesús anuncia su pasión. Continuaron el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados y los demás que los seguían tenían miedo. Otra vez Jesús reunió a los 12 para decirle lo que iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlaran de él, lo escupieran, lo azotaran y lo mataran, pero 3 días después resucitará. Esta es la tercera vez en estos capítulos de San Marcos que nuestro Señor anuncia su pasión, anuncia la reconciliación que Él va a hacer de el pueblo de Israel y de todos los pueblos paganos, en ese sacrificio de amor que va a ser por todos nosotros, que va a ser por ti y por mí. El Señor está anunciando a sus discípulos que preparen sus corazones, porque va a venir la prueba, va a venir el momento donde van a ser perseguidos, pero que no pierdan la fe, porque al tercer día el Señor habla y dice: yo voy a vencer a la muerte y voy a resucitar en la gloria de mi Padre. Voy a vencer al pecado y voy a reconciliarlos a todos con Dios. Eso le está diciendo Jesús a sus discípulos, que preparen su corazón, que preparen esa fe que tienen, que vayan fortaleciendo esa fe, que Dios lo ha mandado a Él para que venga a demostrar cómo es Dios en la tierra. Muchos se hacen la pregunta: ¿cómo es Dios? Dios es ver a Jesucristo con su humildad, con su sencillez, con el amor que nos amó hasta el extremo, que dio su vida por todos nosotros. Así es el Señor Jesús. Continuamos con el siguiente segmento. Santiago y Juan piden los primeros puestos.
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué quieren de mí? Respondieron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a la izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo, a ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron: Sí podemos. Jesús les dijo: Pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo, eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate para una muchedumbre. Qué claro es el Señor y qué preciso, porque Él dice: yo no he venido para poder gobernar, yo no he venido para estar en un trono como lo maquilla el mundo. El reino de Dios, el reino del Padre que está en los cielos, es diferente a lo que el mundo cree, a lo que el mundo piensa. Y qué interesante que estos dos apóstoles, Santiago y Juan, piden los primeros puestos, que uno esté a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesucristo. Y los otros 10 apóstoles, discípulos, se indignaron al poder escuchar esta petición que le hacen estos dos apóstoles al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús les dice: ustedes tienen que tener igualdad. Si ustedes quieren ser los primeros en el reino de los cielos, tienen que brindar el servicio y ser los últimos. Lo interesante acá en este momento, no sé si ustedes recuerdan, yo lo recuerdo un poco, que el Señor en la última cena le lavó los pies a los 12. Les puso agua. Que el Señor es el verdadero Rey y Dios, es el Todopoderoso, es el Alfa y el Omega. Pero en nuestra mente, en nuestro razonamiento, pensamos que un rey no puede hacer esas cosas. Pero el Señor nos viene a enseñar a tener humildad, a no creernos más que los demás, a no pensar que porque estoy en la iglesia, porque leo la escritura, soy más digno del hermano que está en la calle, que no conoce la escritura. No, Dios nos ama a todos por igualdad, nos ama a todos por igual. No ama más a fulanito que a menganito, que a Petronila y que a Petronilo. No, eso no es así. Dios ama a todos por igual. Su amor es incondicional y nos da la oportunidad de entrar en su corazón a todos. Continuamos. El ciego de Jericó. Este es el siguiente segmento. Llegaron a Jericó al salir Jesús de ahí con sus discípulos y con bastantes más gente. Un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámelo. Llamaron pues al ciego, diciéndole: Vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso de pie.
De un salto se acercó a Jesús. Jesús preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Jesús le preguntó a este ciego, a este varón, a este hombre, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el hombre le respondió: quiero ver. Hoy el Señor Jesucristo te dice a ti: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuántas veces nosotros pedimos al Señor con dudas, con miedo en nuestro corazón? Por eso nos viene a decir y nos invita: fortalezcanse en la fe, fortalezcanse en la fe. Para Dios no hay nada imposible, todo es posible para Él. Ese pecado que estás batallando mucho, que te cuesta superarlo, ¿por qué no le pides a Jesús: sáname, quítame este pecado, quítame estas cadenas? Y que lo haga. Y Él va a decirte: vete en paz, que por tu fe has sido sanado. Demos gracias al Señor. Y terminamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta maravillosa oportunidad de poder compartir esta enseñanza. Brindamos, Señor, gracias por brindarnos tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das. Bendice este día, Señor, para que vayamos bien a todo lugar donde vayamos, a nuestras familias, amigos y enemigos. Gracias por todo, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, me encantó poder compartir este estudio bíblico, capítulo número 10 de San Marcos. Te mando un abrazo virtual, espero te haya gustado. Déjame tu like, suscríbete al canal, comparte este mensaje, que a muchos hermanos les encantará este estudio, y corre la voz que tenemos todos los capítulos desde el número 1 hasta el número 10 de este Evangelio de San Marcos, y próximamente tendremos el capítulo número 11 en el siguiente día. Muchas bendiciones, que estés bien y la paz. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.